Listo, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a brindar este webinar sobre análisis de riesgos en museos y monumentos arqueológicos. Hace algunas semanas hemos visto a través de las noticias, ¿no?, que hubo un robo en un museo muy importante en Francia. Y esto nos lleva a reflexionar, a revisar cómo están nuestros sistemas de seguridad, a realizar análisis de riesgo utilizando algún método para poder proteger de manera adecuada los activos, los bienes, los valores que tienen, en este caso, los museos o monumentos arqueológicos. Y el Perú tiene mucho, en todos los departamentos tiene museos, monumentos arqueológicos, hay empresas del sector privado, centros de estudios también tienen casas, monumentos que debemos proteger y debemos cuidar, ¿no? Los que estamos en el área de seguridad patrimonial debemos familiarizarnos con, ¿no?, este proceso de realizar el análisis de riesgo e identificar cuáles son los activos de valor y cómo podrían atacarnos, cómo podrían hurtar esos bienes, esos activos. Ok, mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo, ¿no? Brindamos algunos de estos cursos relacionados con estos temas en los diferentes días de la semana o del mes para aportar, colaborar con conocimientos que puedan ser de utilidad a los profesionales de seguridad, ¿no? Y compartimos también cursos de liderazgo, ya que aplica a los dos entornos, tanto seguridad patrimonial como seguridad ocupacional. Todos los profesionales debemos desarrollar nuestro liderazgo. Y en algunas semanas compartimos esas charlas también. Ok, entonces el tema de hoy es análisis de riesgos en museos y monumentos arqueológicos. Ya saben, cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden hacerla a través del chat o levantando la manito para puedan abrir su micro y poder hacer sus consultas, preguntas, aportes también, ¿no? No siempre podemos aportar desde nuestro lugar alguna referencia, alguna información, alguna recomendación también, ¿no? Ok, entonces iniciamos. Debemos tener en cuenta que la implementación de un sistema de seguridad patrimonial, ¿no?, o física es compleja, ¿no? No es una tarea fácil, requiere bastante perseverancia del profesional de seguridad. Y algo que el jefe de seguridad, el responsable de esa seguridad patrimonial en la institución, en la empresa en la que se encuentre, debe realizar muchos esfuerzos para que se cumpla, para que lo que se dispone en la seguridad patrimonial cumpla con las metas y objetivos de la organización. Eso es algo en la cual debemos sensibilizar todos, debemos transmitir a todo el equipo de seguridad física, seguridad patrimonial, incluso a los trabajadores de las empresas privadas, ¿no? Ellos deben sensibilizar con el plan estratégico de la organización y con su propio plan estratégico de la misma empresa de seguridad privada, ¿no? Si estamos trabajando en museos o monumentos arqueológicos, debemos revisar cuál es ese plan estratégico de la organización. Debemos conocerla, debemos familiarizarnos y en base alinearnos con ese plan estratégico para que nuestras disposiciones, nuestras medidas, nuestras estrategias estén alineadas con el plan estratégico de la organización, que es la misión y la visión,
de la empresa. En este caso, hemos tomado de la página web la misión y la visión del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Vamos a ver qué nos dice la misión y la visión. La visión nos dice que el Museo de Arqueología, ¿no? Ellos desean convertirse en el centro piloto, líder del Perú y el mundo, promotor en el campo de educación, conservación, investigación, exposición y difusión del patrimonio cultural que el museo alberga, ¿no? Entonces, esa es su visión, ¿no? Su sueño, su proyección. Nuestras disposiciones, nuestras medidas, nuestras estrategias en seguridad patrimonial deben estar alineados con esta visión, ¿no? Si estamos laborando, en este caso, en el Museo de Arqueología. Y su misión, ¿no? Esta es parte de su plan estratégico. Su misión es crear conciencia en la comunidad peruana y mundial del valor de nuestro patrimonio, fortaleciendo los valores nacionales a través del conocimiento, identificación y difusión de nuestra cultura y promoviendo la ciudadanía intercultural. ¿No? El segundo punto es recuperar, conservar, investigar y dar tratamiento al material histórico arqueológico para su puesta en valor, favoreciendo el estudio de investigadores interesados en el pasado peruano. Luego, otro punto de su misión es informar, educar, facilitar un mayor acceso a la población con productos culturales y artísticos que alberga a través de exposiciones museográficas permanentes, temporales o itinerantes y de material educativo. Renovar el conocimiento del pasado peruano y fortalecer la identidad nacional a través de la divulgación de los resultados de las investigaciones dentro y fuera del Perú. Y prestar los servicios de asesoramiento, estudio, información y dictamen de carácter científico o técnico que le sean requeridos. Si revisamos detalladamente esta misión de este centro arqueológico, vamos a encontrar eh, que dentro de su plan estratégico se encuentran activos, procesos que debemos proteger. Y por eso es importante siempre alinearnos con la misión y visión de la empresa, en este caso del Museo de Arqueología, para en base a eso plantear nuestras estrategias, plantear nuestras recomendaciones de seguridad, ¿no? Entonces, el profesional de seguridad en cualquier entorno debe diseñar el sistema de seguridad patrimonial utilizando personas, procedimientos y tecnología. No solo debe enfocarse en tecnología, no solo debe enfocarse en personal de seguridad, sino debe complementarlo, ¿no? Tanto personal, procedimientos y tecnología. Y como estamos hablando de evaluación de riesgo, análisis de riesgo, conocer las definiciones, conocer los fundamentos es importante para también plantearlas, utilizarlos de manera adecuada, ¿no? En este caso, la evaluación de riesgo es el proceso de definir cuán grande es el riesgo. Y para esto podemos utilizar métodos cuantitativos o cualitativos. Nosotros en nuestros cursos siempre compartimos el método Mosler, que es el que vamos a ver ahora también. Es un método amigable, en el cual se puede graficar, ¿no? El nivel de riesgo. Vamos a revisarlo en unas diapositivas más adelante también.
y vamos a hacer un ejercicio con la colaboración, con el aporte de cada uno de ustedes. La evaluación de riesgo va a examinar, ¿no? Va a evaluar, va a analizar el resultado de un ataque adversario, la probabilidad que ocurra, cómo podría desarrollarse ese ataque y cuántas personas se verán afectadas o van a participar o se van a ver involucradas. En la información, en las noticias que hemos visto que nos llegan de este museo en Francia, hemos visto que ha habido maquinaria, han utilizado herramientas, han habido personas, los sensores no funcionaron, una serie de cosas, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo debe evaluar eso. ¿Cómo podrían atacar? El riesgo es el robo de las piezas, el robo de los activos, ¿no? Ese es el riesgo. Pero también debemos definir la amenaza y cómo podría o- ocurrir, producirse ese riesgo, ¿no? Y para poder realizar un análisis de riesgo, para identificar los riesgos, determinar las amenazas, evaluar los riesgos y luego plantear unas estrategias de seguridad, la lista de riesgo es el punto de partida. Es lo primero que debemos hacer, debemos realizar. Entonces, y acá tenemos este formato, que es el que siempre utilizamos, le hemos incluido las definiciones, ¿no? Para poder identificar bien, y este es el formato que utilizamos del método Mosler, de evaluación de riesgo del método Mosler, que, que se utiliza. Cualquiera, los profesionales pueden utilizar otros métodos también, pero sí es importante en la evaluación de riesgo utilizar algún método cuantitativo o cualitativo para poder determinar el riesgo de los activos de la institución, la organización donde nos encontramos. Esto ya está con valores, vamos a borrar algunos y, a ver, vamos a borrar, listo. Ok, con el aporte de ustedes, con su colaboración, pueden escribir o abrir su micro también, o sea. Por ejemplo, vamos a hacer lo que hemos visto en esta diapositiva, ¿no? El punto de partida, comienzo, ¿no? Es la lista de riesgos. Los riesgos deben ser identificados en el comienzo del análisis. La lista de riesgos es el punto de partida. Estamos hablando de centros arqueológicos, centros, museos y monumentos arqueológicos. ¿Qué riesgos identificamos en estas instituciones, en estos lugares? A ver, para colocarlo aquí. La lista de riesgo es lo primero que debemos hacer. ¿Qué riesgos identifican? A ver, por favor. Tenemos conectados a Abraham, Carlos, Eleazar, Guido, Randall, Robert y Solano. Víctor también está conectado. A ver, por favor, ¿qué riesgos identifican ustedes? ¿Qué podría pasar a un centro arqueológico o un museo en sus instalaciones? Tenemos que ir armando ¿no? La matriz de evaluación de riesgo, entonces debemos identificar los riesgos. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ahí alguien nos ha escrito. Abraham Cruz nos dice intrusión nocturna. Ok. Vamos a ir poniendo y después vamos ir incluyendo algunas. Intrusión nocturna. ¿Qué más? A ver cómo está otra. Vamos a hacer una lista de riesgos, ¿no? Lo que decía la diapositiva, la lista. ¿Qué otro riesgo identificamos?
Robert nos dice daños físicos. A ver, vamos a poner daños. Es como una lluvia de ideas. Demos ideas y después lo vamos mejorando, lo vamos adecuando a la matriz. ¿Qué más? ¿Qué otros riesgos tenemos? Vamos a poner hurto de, de joyas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro? Guido nos dice control de acceso. Ok, el control de acceso es una medida de seguridad, es una estrategia de seguridad. Vamos a hablar de vulnerabilidades también, que de repente puede ir con eso, ¿no? ¿Qué más? Ideas para irnos a amenaza de bomba. Ok, vamos a ver. Amenaza de bomba. ¿Qué más? Gracias, Abraham. ¿Alguna otra idea más sobre riesgo? ¿Qué riesgos está? Vamos a revisar la diapositiva. Vamos a revisar, como hablábamos de alinearlos con el plan estratégico. ¿Ok? Listo. A ver, dice, crear conciencia en la comunidad peruana, del valor de nuestro patrimonio, valores nacionales, habla de investigar, conservar, ¿no? Informar, educar, ¿no? Fortalecer la identidad nacional, prestar asesoramiento, ¿no? El centro piloto, líder en investigación, conservación, exposición, ¿no? Por ahí tenemos ¿no? Vamos identificando qué, qué riesgos, qué activos, y vamos a ir viendo todo eso. Ok, Solano nos dice vandalismo. Ok, vamos a ver. Y Robert Aleano dice iluminación inadecuada. Ok, listo. Conforme vamos avanzando, seguro vamos a tener más ideas y me van poniendo, yo ahí lo voy incluyendo. ¿Ok? Listo. Entonces, regresamos a las diapositivas. Recordemos que para realizar un análisis de riesgo, primero es la lista de riesgos, lo que hemos hecho. Debemos eh, identificar cuáles son los riesgos que podrían ocurrir o que se podrían presentar en esa institución, utilizando, y esta información nos va a servir para realizar la evaluación de riesgo utilizando algún método, ¿no? El método que estemos familiarizados. Debemos tener en cuenta que para administrar los riesgos de seguridad es necesario determinar qué adversarios humanos intentarán cometer un ilícito o sabotear los activos de importancia. Debemos determinar cómo nos van a atacar, de qué manera van a querer, vamos a poner el Excel, de qué manera va a ser la intrusión, de qué manera van a ocasionar daños físicos, de qué manera va a haber el hurto de joyas, qué manera van a colocar la bomba, el vandalismo, cómo se podría producir, ¿no? La iluminación, ahí luego la vamos a corregir, vamos a ir viendo algunas, algunas definiciones también, ¿ok? A ver, ahí nos ha escrito personas infiltradas, nos ha escrito, a ver, vamos a poner, a mí me parece importante. Personas infiltradas, listo. Entonces regresamos a la diapositiva. Entonces, para realizar el análisis de riesgo utilizando un método, identificar esos riesgos, valorarlos y luego tratar, gestionarlos, necesitamos saber cómo nos van a atacar. Para
establecer las estrategias. La evaluación de riesgos nos va a ayudar a identificar las amenazas, los activos y vulnerabilidades a través de un proceso sistemático que viene a ser el método, ¿no? Después que las amenazas y los activos están definidos, se realiza la evaluación de vulnerabilidades para establecer una línea base. Vamos a el proceso de evaluación de riesgo, ¿no? Parte del proceso de la evaluación de riesgo es la evaluación de vulnerabilidades. Si nosotros vemos en en este documento en Excel, vamos a ver que hay un criterio que evalúa la vulnerabilidad. Criterio de vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, debemos tener en cuenta eso. A ver, vamos a ver ahí, nos han escrito. Ok, personas que están ebrias o con estupefacientes, exceso de confianza. Vamos a ponerlo para que no se nos vaya la idea. Vamos a ponerlo en el Excel. Dice personas, esto ya, ebrias o con estupefacientes y dice exceso de confianza. Ok, listo. Vamos a considerar todo, ¿no? Es como les mencionaba, es una lluvia de ideas. Listo, entonces les explicaba que la evaluación de vulnerabilidades es parte del proceso de evaluación de riesgo. Debemos identificar el tipo de amenaza, las tácticas, modo de operación, capacidades que tenga el delincuente o los delincuentes, el nivel de amenaza y la probabilidad de ocurrencia. Todo eso debemos determinar, debemos evaluarlo para poder tener un resultado, ¿no? Un nivel de riesgo. Y tener en cuenta que en seguridad patrimonial, cuando hablamos de seguridad patrimonial o seguridad física, la amenaza siempre proviene de ataques humanos realizados por personas. Y eso, ¿no? Esa característica de que sea ataque por personas lo hace complejo, lo hace a veces hasta difícil prepararse para ese ataque porque las personas, cada una tiene su propia forma de ver, su propia forma de pensar, entonces, y su propia forma de atacar. No siempre va a ser la misma. Entonces, recordemos que cuando hablamos de seguridad patrimonial, la amenaza proviene de personas, seres humanos. Cuando identifiquemos la amenaza, debemos considerar qué vehículos van a utilizar, qué armas van a utilizar, qué herramientas o explosivos van a utilizar los delincuentes y la motivación. Existen motivaciones económicas, motivaciones ideológicas, motivaciones de venganza, de frustración, de indignación. Hay varias motivaciones. Entonces, debemos identificar también esas motivaciones que podrían tener los atacantes, ¿no? Los delincuentes. Si no determinamos cómo nos van a atacar, no podemos diseñar una estrategia para proteger la instalación o los activos de la instalación y no podemos diseñar respuestas eh, rápidas, ¿no? Un plan de contingencias para poder responder ante un incidente. Si no sabemos cómo nos van a atacar, si no hemos planteado o visualizado esa forma en que nos podrían atacar. Si no hemos hecho ese ejercicio, difícilmente vamos a poder prepararnos para responder, ¿no? Un establecimiento puede ser atacado por muchas razones y los ataques
usualmente se enfocan en hurto o sabotear un activo. Y acá llegamos a este hurto en el Museo Louvre, donde se han llevado piezas históricas, piezas de mucho valor, ¿no? Entonces, estoy viendo un video, les voy a pasar un video donde podría presentarse también en los museos o las instalaciones, ¿no? Centros arqueológicos acá. A ver, acá hay unos comentarios. Solano nos dice que uno de los riesgos es invasión y expansión urbana. Los centros arqueológicos es uno de los riesgos que se puede presentar. Vamos a ponerlo. Invasión y expansión urbana. Uno, Robert dice no tener un plan de contingencia como riesgo, ¿no? Vamos a ponerlo. No tener un plan de contingencia. Y Abraham nos habla de infantes extraviados, niños, niñas, ¿no? Vamos a poner. Listo. Ok. Entonces, vamos a revisar el video para entrar en contexto y ver de lo que estamos hablando. Riesgo, determinar la amenaza, ¿no? De cómo podrían atacarnos, cómo podrían, cometer el hecho ilícito, ¿no? Voy a compartir el audio y Un atraco en el museo más visitado del mundo. me confirman si se escucha el audio, si se escucha el audio para ponerlo en pantalla. A plena luz del día y con las salas llenas de cientos de visitantes. Ah, c'est choqué quand même parce que c'est assez surprenant, hein. Parce que pour le Louvre, quand même, c'est imprenable. Dos Su apreciación, ¿cuál es su Profesor, apreciación? Pueden abrir el micro, no hay problema. Conversemos un poquito. profesor, Profe, Robert, por el video, adelante. bueno, aparentemente se ve que de alguna otra manera se ha visto de que ha sido muy fácil, ¿no? El actuar de los delincuentes, ¿no? O ha habido alguna información interna, en qué momento se movía el personal y todas esas cosas, ¿no? Para que lo hagan en 4 minutos, imagínense. Sí, incluso otras agencias de noticias hablaban de que los sensores en ese lugar estaban inoperativos, ¿no? Entonces, han, han identificado vulnerabilidades, ¿no? Y vamos a hablar sobre eso también. Ok, Robert, gracias. ¿Quién más desea compartir su apreciación personal? Profesor, Sí, Randall. bueno, a mi parecer, un sitio como ese, ¿no? Con toda la cantidad de valores caros que tenían, debió exagerarse un poquito la seguridad, ¿no? Lo que era acelerada es la seguridad electrónica y la seguridad física, ¿no? Para evitar este problema. Claro, ha habido vulnerabilidades que han sido aprovechadas por delincuentes, ¿no? Hay algunos errores que los delincuentes lo han aprovechado, ¿no? Han identificado primero y luego han atacado y terminaron con el hurto, el robo de estas piezas históricas, ¿no? Ok, excelente. ¿Quién más? ¿Alguien más se anima a dar su apreciación, su opinión, por favor? Sí, buenas tardes. Adelante, Abraham. Tu volumen, Abraham, para escucharte. Sí, aquí podemos apreciar bueno, sí se escucha.
Sí, te escuchamos al inicio, pero luego se fue. Ahora un poquito mejor. Adelante, adelante. Tu audio es Abraham. Identificar a los delincuentes. Se fue tu audio, no te escuchamos mucho. Si puedes escribir, ahí lo voy leyendo yo. ¿Alguien más que desee? Tenemos conectado ahí a Víctor, Luis, Guido. Listo. Vamos a continuar entonces y vamos a ir en la dirección de realizar un análisis de riesgo, ¿no? Ok, Abraham nos dice que se aprecia un exceso de confianza por el personal de seguridad cayendo en la monotonía, ¿no? Seguramente ha habido también parte de eso, ¿no? Es lo más probable que haya ocurrido. Listo. En un análisis de riesgo, debemos identificar los activos para poder evaluar los riesgos y tener identificado ¿no? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Debemos identificar los activos, priorizarlos ¿no? Y de acuerdo al impacto que podría generar su pérdida, ¿no? Eso es algo que debemos hacer en el caso que estamos viendo, museos, centros arqueológicos y en la institución donde nos encontremos. Debemos identificar los activos. En esta identificación de los activos, también vamos a poder darnos cuenta que algunos activos dañados o incluso robados, ¿no? Pueden tener poco impacto, mientras otros activos sí son críticos y su pérdida tiene consecuencias graves, irreparables, como lo que estamos viendo, ¿no? En caso de valor histórico, más que el valor económico, es el valor histórico. Si hurtan, lo daña, ya las consecuencias son graves e irreparables, no se puede este, reparar, ¿no? Resarcir. Entonces, en el documento, en la matriz de análisis de riesgo, debemos identificar el activo. Es eh, parte del proceso de evaluación de riesgo, debemos identificar los activos. Entonces, debemos identificar, ahorita no vamos no estamos en una instalación, ¿no? Pero el trabajo es identificar eh, por ejemplo, las piezas históricas, vamos a poner, ¿no? Los activos, otro activo, y ayúdenme, ustedes me pueden ir ayudando qué activos podríamos encontrar dentro de un museo, un centro arqueológico, sería también documentos, ¿no? Documentos históricos, declaraciones, ¿no? Que tienen estos centros, estos lugares. Ahí Abraham creo que fue que nos dijo infantes extraviados o niños, ¿no? El público, los visitantes, ¿no? Las personas también son activos. Les pasa algo dentro del establecimiento, del museo, y va a tener consecuencias graves también para la institución. Entonces también debemos identificar esos activos. Y pueden ser, en este caso, los infantes o niños, vamos a poner niños, incluso adolescentes, ¿no? Hay muchos visitantes, niños, adolescentes, que son visitantes. Ese vendría a ser el activo. Y el riesgo, y acá nos vamos ubicando, ¿cuál sería? Abraham, tú que nos diste esta idea, vamos a ver, y todos, ¿no? Para todos.
¿Cuál sería el riesgo con esos niños? ¿Solo que se extravíen o les pueda pasar algo? ¿Qué opinan ustedes? Ya estamos identificando los activos y el riesgo. A ver, acá nos ha escrito, dice robo o extravío, ¿no? Vamos a poner de niños o adolescentes. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver ahora y revisando las ideas que ustedes nos han ido dando. Por ejemplo, acá piezas históricas. Vamos a poner, es un activo. Hemos identificado piezas históricas. E incluso debemos identificar el lugar. En el salón uno generalmente tienen nombre, ¿no? Los salones o el lugar. Piso 2, ¿no? Las piezas históricas de ese lugar. Entonces, el riesgo, ¿cuál sería? Intrusión, robo, hurto, hurto sistemático, ¿no? Entonces, y la amenaza podría ser intrusión nocturna. Y vamos a ir acá, hurto de piezas de ese salón uno, de ese segundo piso. Y la amenaza sería intrusión nocturna. ¿Cómo se daría esa intrusión? Hemos visto que en el video han utilizado dos scooters, han utilizado montacarga, han utilizado motosierra, se han dirigido a la galería. Entonces, eso es lo que debemos determinar. ¿Cómo se daría esa intrusión nocturna? Ese es lo que debemos determinar. Acá, por ejemplo, también nos dan daños físicos. Vamos a colocar documentos históricos, es el activo, entonces el riesgo sería daños físicos a documentos históricos. Este documento histórico, ¿dónde está? En la bóveda, vamos a poner, ¿no? Bóveda que está en el sótano. Comenzamos a ubicar los activos, comenzamos a ubicar dónde se encuentra, cuáles son los activos de valor, o de priorizando el valor y luego el riesgo, daños físicos a esos documentos, pero ¿cómo? En este caso estamos hablando de sabotaje, ¿no? De repente no quiere hurtarlo, solo quiere dañarlo. Entonces estamos hablando de sabotaje a los documentos físicos. No quiere hurtarlo, no quiere robarlo, pero quiere dañarlo. Entonces, la amenaza sería que visitantes o trabajadores deshonestos, visitantes e incluso podría ser otra celda para hablar de trabajadores deshonestos y una celda para visitantes, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Visitantes con herramientas de corte, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Dañen los documentos. Los que trabajan en este tipo de establecimientos pueden entrar en mayor detalle. Y ojo que esto es
antes de la evaluación. Estamos determinando el activo, identificando el activo, determinando el riesgo y la amenaza. Recordemos lo que decía la definición de amenaza, cómo qué elementos, qué herramientas, qué capacidad podría tener el atacante. Ok, acá nos habla, Guido nos dice copia, ¿no? O en todo caso, ese sabotaje pretendía o tendría las intenciones de hacer una copia de la documentación. Autorrobo también, ¿no? El hurto sistemático. Vamos a ver acá una, esto, invasión y expansión urbana. El activo es el patrimonio o que es a veces hay terrenos que todavía no han sido, trabajados, no se están investigando por un tema de presupuesto, pero es el activo. Y hay instituciones, existen instituciones que tienen activos, que son patrimonios, y que incluso sufren con invasiones, como menciona acá el riesgo, ¿no? Entonces, acá sería la invasión o tráfico, ¿no? Tráfico de terreno. Ese sería el riesgo. Y la amenaza es que, recordemos, la capacidad, la cantidad de personas, las herramientas, y debemos determinar esto, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de 10 personas, este, ingresan violentamente al terreno o a la casa que está en custodia, que todavía no está, es una casa histórica, pero todavía no está puesta en valor, ¿no? Entonces, determinamos, primero identificamos el activo, el riesgo, ¿qué podría pasar? Invasión, tráfico de terrenos, ¿no? O 10 personas, 10 delincuentes, como, ¿no? La motivación que tenga. Ingresan violentamente al terreno y tienen posesión del terreno. Y eso ocurre en los terrenos y en las casonas, suele ocurrir eso. Después tuvimos, bueno, acá pusimos amenaza de bomba. Entonces, en la amenaza, esto podría estar acá, amenaza de bomba. Primero tenemos que determinar el activo. De repente y luego vamos a ver en el proceso de evaluación el nivel de riesgo de la amenaza de bomba. El activo podría ser en toda la edificación, ¿no? El museo mismo, la edificación del museo, el riesgo, la amenaza de bomba y delincuentes o extorsionadores también podría ser, ¿no? Atacan, ¿no? Con artefacto explosivo. Entonces, la dinámica en esta parte de este proceso de evaluación de riesgo es identificar el activo, em, qué es lo que podría pasar, ¿no? El riesgo, identificar el riesgo y la amenaza. ¿Cómo podría darse? ¿Qué capacidades tendría ese atacante? ¿Con qué equipos contaría?
con moto, con vehículos, o sea, la capacidad que tiene. Cuando determinamos la amenaza, vamos a poder protegernos de eso. Y vamos a establecer estrategias, vamos a establecer medidas para proteger la instalación de ese riesgo, de la amenaza de bomba, perdón, el riesgo de amenaza de bomba, con la amenaza de que estos delincuentes arrojen, tiren o coloquen, ¿no? Y así con cada riesgo. El vandalismo también es un riesgo. Si ocurre muy frecuente, si es un lugar de vandalismo por ahí, hay que identificarlo. La iluminación es una vulnerabilidad, ¿no? Eso quería resaltar, es una vulnerabilidad, no es un riesgo. Entonces, lo que debemos identificar es el activo, el riesgo. La iluminación no es un riesgo, la iluminación inadecuada no es un riesgo, es una vulnerabilidad. Y eso lo vamos a evaluar acá en el criterio de vulnerabilidad. ¿Ok? Las personas infiltradas debemos determinar para qué, cuál es el activo. De repente, información, valores, el activo son las investigaciones que realiza el museo, el centro arqueológico. Entonces, las personas infiltradas es el riesgo y la amenaza sería sustraer, ¿no? Sustraer la información de las investigaciones. Ok. Entonces, y así debemos hacer. Personas ebrias. Ok. ¿Qué activos podrían dañar las personas ebrias o con estupefacientes? Identificamos los activos, las vitrinas, ¿no? Y el riesgo podría ser que el estado en el que están puedan dañar, romper. Lo determinamos. Si ese es el caso, lo determinamos. ¿No? Determinamos cómo podría ocurrir, cómo podría presentarse. No tener un plan de contingencia o un plan de respuesta es una vulnerabilidad. Y evaluar el riesgo nos va a permitir diseñar esa respuesta, ¿no? Que viene a ser el plan de contingencia. Ok, entonces vamos a ver algunas diapositivas más antes de entrar en la evaluación de riesgo. Si tienen preguntas, consultas, por favor, pueden comentar. Estábamos acá. Ok. La evaluación de vulnerabilidades es el proceso de identificar y cuantificar la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Qué es lo que identificar cuáles son esas vulnerabilidades de las medidas o el lugar que estamos protegiendo, los dispositivos que se cuentan para proteger el lugar. Debemos identificar los puntos débiles en la instalación, en la entidad, ¿no? Ya sea el establecimiento o las personas. La vulnerabilidad es una debilidad que puede ser aprovechada por un adversario y y por eso cuando hacía la lista de riesgo debemos siempre identificar claramente, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad? La falta de iluminación o la iluminación inadecuada es una vulnerabilidad y eso es aprovechado por el adversario, por el atacante. Él lo identifica. En el caso del video que hemos visto, aprovecha esa vulnerabilidad del atacante para llevar a cabo el hurto, la sustracción. El profesional de seguridad
nosotros debemos entender las tecnologías de detección, los sensores, las alarmas deben detectar esa intrusión, ese ataque que están realizando los delincuentes para poder responder. Las medidas de seguridad, la cerradura, las paredes, las puertas, las ventanas, deben demorar al atacante, ¿no? Por eso es importante identificar al atacante para ver cómo él podría cometer, ¿no? En la amenaza debemos identificarlo para ver cómo podría cometer ese ataque y luego responder. Como profesionales de seguridad debemos integrar la detección, la demora, la respuesta a todos los sistemas de seguridad que tenemos, ¿no? Los procedimientos, el centro de control, todo debe trabajar de manera integrada, porque si no trabajan de manera integrada, entonces el sistema presenta una vulnerabilidad, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que hemos visto en el video a través de las noticias que están pasando, ¿no? A raíz de todo el incidente que ha habido en ese museo. En, en esta etapa de la evaluación de riesgo, el diseño debe identificar a todos los activos, ¿no? Y qué es el daño, las consecuencias que puede tener por la pérdida de los activos. Debemos identificar las vulnerabilidades a través de una investigación, a través de una este, mm, inspección, visitas inopinadas, verificaciones, pruebas de desempeño, ¿no? Y describir nuestros sistemas de seguridad. Y ahí estamos hablando del análisis de vulnerabilidades, el estudio de seguridad, que nos va a permitir identificar cómo se encuentra nuestra instalación, cuáles son las condiciones de seguridad en las que se encuentra la instalación. El análisis de vulnerabilidades evalúa las personas, evalúa los procedimientos y también evalúa la tecnología, ¿no? Todo debe estar enfocado para ver si están logrando las funciones de detección, de demora y de respuesta. No solo se trata de evaluar al personal de seguridad, porque muchas veces se enfoca en eso, se enfocan en la gente, se enfocan en el personal, pero sin embargo no existen procedimientos o los procedimientos están desactualizados, los sistemas electrónicos no están operativos, que es lo que hemos visto en el video. Entonces, todo ese sistema debe estar integrado y debemos evaluar. En este análisis de riesgo, evalúa las personas, los procedimientos y la tecnología, ¿no? El centro de control, las cámaras, los sensores, los controles de acceso, todo lo que se ha instalado para proteger a la instalación. Debemos identificar las vulnerabilidades en las diferentes situaciones en las que tiene la organización. Los días festivos, donde hay mucha más personal en los museos, hay muchas personas, hay temporadas donde van muchos alumnos, donde van muchos estudiantes, algunos días donde no atienden al público, es un día especial también, ¿no? Días de mantenimiento, algunos días por algunas emergencias o condiciones atmosféricas que no permiten que se trabaje de manera normal. Entonces, el profesional de seguridad debe identificar las vulnerabilidades en los diferentes horarios, situaciones que se puedan presentar. Porque en esos cambios a veces se presentan vulnerabilidades y si lo identifica el delincuente,
lo va a aprovechar. Y eso es lo que hemos visto que ha ocurrido, ¿no? Se deben hacer pruebas del sistema. En parte de esta verificación, de esta evaluación, debemos hacer pruebas, evaluar la efectividad del sistema, ¿no? Las pruebas pueden ser funcionales para ver si el equipo está operativo, pruebas de operación, si es que es, funciona si es un sensor, si detecta que se está abriendo la puerta, la ventana, de manera sin autorización, ¿no? Y el desempeño ya es forzar un poco más si el sistema está operativo, probarlo una vez, probarlo dos veces en diferentes situaciones. Se deben probar los sistemas de seguridad y esto incluye al personal de seguridad y a los dispositivos electrónicos también. Cuando se realiza un análisis de riesgo que incluye la evaluación de vulnerabilidades, vamos a tener un informe. Debemos presentar a la gerencia, al director, este informe, porque es la situación actual de la seguridad. Y en ese informe deben incluirse las recomendaciones, las estrategias de seguridad. La función principal de una evaluación de vulnerabilidades es determinar la efectividad del sistema de seguridad. En este informe se debe incluir la descripción de la instalación, sus operaciones, se hace una apreciación de esos días especiales, de esos días sin atención al público, de los días en que hay algunas eventualidades o condiciones del clima que no permiten una atención normal. Se debe hacer una apreciación porque ahí se va a poder identificar el sistema de seguridad. Entonces vamos a utilizar esta matriz. Este es el documento que utilizamos para elaborar una evaluación de riesgo. Ustedes pueden utilizar cualquier otro método también, pero siempre en una evaluación de riesgo debemos utilizar un método. No es suficiente, como muchas veces ocurre, solo determinar el nivel de riesgo por la apreciación o la opinión que podamos tener, ¿no? No es serio, no es objetivo presentarnos así ante la gerencia, ante el director, sino debemos incluir un método, ¿no? Y ahora vamos a ver este método, cómo lo vamos a desarrollar. Este método tiene 6 criterios. Evalúa seis criterios. Ya este método viene con unas fórmula, que es parte ya del mismo método de evaluación. Viene con su forma y al final vamos a tener un resultado, la cuantificación del riesgo que vamos a ver si es muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. Vamos a evaluar, estamos haciendo un ejercicio, este riesgo. El hurto de piezas históricas del salón 1 del piso 2. Una intrusión nocturna, delincuentes ingresa, ¿no? Esa es la amenaza. Podrían ingresar. Entonces, el criterio de función evalúa que, nos vamos acá en la segunda ficha, estos son los criterios, evalúa ¿cuánto se podría afectar la operación de la institución, del centro histórico, ¿no? Del museo? Sus operaciones, ¿qué tanto se podría afectar por este hecho, por este riesgo, ¿no? De concretarse este riesgo. Si ocurre un robo, un hurto de piezas históricas, y lo hemos visto, ¿qué tanto lo podría afectar? Y acá ustedes me van a decir el puntaje. Muy gravemente, gravemente, medianamente, levemente o muy levemente.
¿Qué calificación le darían ustedes a este criterio de este riesgo de hurto de piezas de los activos que son las piezas históricas, de ocurrir en un centro histórico, un centro arqueológico o en un museo? ¿Qué tanto se afectaría? A ver, ahí Abraham nos dice gravemente. ¿Ok? Vamos acá. Entonces, gravemente, uno es muy gravemente, cinco es muy gravemente y cuatro es gravemente. Vamos a ponerle cuatro. De ahí está el criterio de sustitución. Si ocurre este riesgo en este criterio, ¿qué tan fácil o difícil sería reemplazar, ¿no? Sustituir esa pieza? Si sufre un daño, si sufre un sabotaje o si sufre un hurto. Muy difícil, difícilmente, sin muchas dificultades, fácilmente o muy fácilmente. ¿Qué puntaje le daría en este criterio de sustitución? 5. 5, ¿no? Robert nos dice 5. Sí, también coincido. Sería muy difícil si ocurre un hurto. Ya como ven, acá las fórmulas se van mostrando, porque ella viene como parte del método. Luego hay un criterio de profundidad. El criterio de profundidad evalúa los efectos psicológicos o el daño en la imagen de la organización, de la institución, en este caso el museo, el centro arqueológico, que podrían ser perturbaciones muy graves, perturbaciones graves, cuatro, perturbaciones limitadas, leves o muy leves. 5. ¿Sí? ¿Qué opinan? Cinco, de ocurrir esto, Yo digo que 5. sí, generaría una Coincido con 5. perturbación 5, ¿no? Y luego está el criterio de extensión. El criterio de extensión evalúa el alcance de los daños o pérdidas a nivel internacional, 5, nacional, 4, regional, 3, local, 2, e individual, 1, cuando se trata de una persona. ¿Cuál sería el alcance de los daños, de las pérdidas? Hemos visto lo que ha ocurrido en el museo y el alcance ha sido internacional. Claro, 5. Entonces, en este caso, estaríamos hablando que el alcance sería entre internacional o nacional, ¿no? Vamos a ponerle, en este caso, sí. Y luego, el quinto, dos, tres, cuatro, cinco, el quinto criterio evalúa ese criterio de agresión, evalúa qué tan probable es que ocurra, ¿no? Si bien es cierto, acá nosotros hemos colocado las piezas históricas, el hurto de las piezas históricas, ¿no? Por medio de una intrusión, ¿qué tan probable es que esto ocurra? Ocurre cada rato, ¿no? Si por ejemplo hablamos de algún otro riesgo, de repente siempre se presenta, ocurre frecuentemente en otros lugares, entonces eso es lo que evalúa este criterio de agresión. ¿Qué tan probable es que ocurra este hurto de piezas en una intrusión nocturna y que se roben las piezas históricas en el salón? ¿No? En el salón uno del piso 2. ¿Qué tan probable es? La probabilidad es muy alta, es normal, es baja o muy baja. ¿Qué puntaje le harían? Muy baja, muy baja, muy baja. No,
normalmente no estamos teniendo noticias, información de hurto de piezas históricas acá en el país, ¿no? S- Yo estaba revisando la información de este museo en Francia y ha sido víctima de varias veces de este tipo de hurto. Entonces ahí el criterio de agresión será muy alta. Y acá podemos colocarla entre normal, baja. ¿Qué puntaje le damos? Normal, baja, muy baja. ¿Qué piensa Uno, usted? uno, uno. Ok. ¿Baja? ¿No? Ok. Entonces, vamos a poner en el ejercicio baja. Dos. Es el criterio de agresión. Y el criterio de vulnerabilidad evalúa las medidas de seguridad en este lugar. Evalúa los procedimientos, recordemos lo que hemos hablado en las diapositivas, los procedimientos, las personas, qué tan capacitadas están, ¿no? Si están preparadas para la protección, la respuesta del lugar, los dispositivos de seguridad, los sensores, las cerraduras de las puertas, de las ventanas, están en buen estado, las cámaras están operativas, tenemos un centro de control que está supervisando, entonces este criterio evalúa la vulnerabilidad. Si no cuenta con controles de acceso, si no cuenta con sensores de intrusión, si no cuenta con sistema de alarma, no cuenta con cámara, el personal no está preparado, entrenado, entonces el criterio de vulnerabilidad va a ser más alto. Si está preparado, hay procedimientos, control de acceso, el sistema se prueba, hay simulaciones, entonces el criterio de vulnerabilidad será un poco más bajo. Entonces, ¿qué criterio le ponemos? Muy alta, alta, normal, baja o muy baja. ¿Qué criterio le ponemos? Dos, dos. Y esto va a depender del lugar donde nos encontramos laborando, ¿no? Ya cada uno de nosotros va a evaluar, va a y inspeccionar, verificar los sistemas de seguridad. En algunos casos el sistema no estará bueno, entonces la probabilidad podrá ser muy alta. Y en algunos casos, si el sistema es eficiente, ¿no? Su desempeño es eficiente, entonces el sistema podrá ser bajo o muy bajo. Para el ejercicio vamos a colocar lo que nos dice Robert. Entonces tenemos un 2, muy baja. Entonces tenemos un puntaje de 180, que es la cuantificación del riesgo. Entonces esta matriz tiene una hoja más donde dice el valor del riesgo. Entonces, de 2 a 250 es muy bajo. De 251 a 500 es bajo. De 501 a 750 es medio. De 751 a 1000 es alto y de 1000 a 1250 muy alto. Entonces, cuando hacemos un análisis de riesgo utilizando un método, entonces vamos a tener un resultado objetivo, ¿no? Con apreciación, con la información que nosotros manejamos, pero va a ser objetivo por el método que utilicemos. Y esa es la recomendación, utilizar un método para hacer la evaluación de riesgo. Entonces vamos a poner acá en esta evaluación, ¿no? El resultado, la evaluación es el nivel de riesgo
del hurto de piezas de este salón número uno en el piso 2 con esta amenaza es muy bajo. El riesgo está, sigue, pero es muy bajo. Y luego ya vienen las estrategias, ¿no? Que uno vaya a recomendar en los diferentes disposiciones, ¿no? Por ejemplo, utilizando señalización, sensores, videovigilancia, acceso, ¿no? Controles de acceso, barreras, respuesta, política y capacitación, que son las estrategias que podemos establecer para proteger, siempre alineados con el plan estratégico que hemos visto al inicio. Ok, para el ejercicio, para el uso de esta matriz, si por ejemplo nosotros en esta evaluación de agresión colocamos que el criterio de, de agresión es alto, por ejemplo acá ponemos que es alto y cambiamos a 4 y cambia el resultado. El criterio de vulnerabilidad podemos que es muy alto, ¿no? Hemos encontrado que los sistemas no están eficientes, entonces cambia. El resultado y el valor del riesgo ya sería entre 751 a 1000 alto. Entonces, en este caso, tenemos un nivel de riesgo alto por la evaluación que hemos realizado. Y ahí igual las estrategias. Entonces, esto aplica para cada riesgo. Hurto de piezas, sabotaje a los documentos físicos, históricos, ¿no? El hurto de joyas, la amenaza de bomba, el vandalismo, ¿no? Personas infiltradas, que pues, ¿no? Siempre determinar para qué van a estar estas personas infiltradas, sabotaje seguramente, o hurto de piezas o objetos de valor. Las personas ebrias, el exceso de confianza es una vulnerabilidad. Debemos determinar de quién sería ese exceso de confianza, del personal de vigilancia, del personal de trabajadores. Eso es lo que se debe determinar, ¿no? La invasión del tráfico de terrenos, en este caso del patrimonio, ¿no? Por el tráfico que hay de terrenos, por la invasión, determinamos dónde está ubicado el lugar, ¿no? El criterio de función, de sustitución, todos los criterios se evalúan. ¿Qué tan probable es que ocurra? Un criterio, en este caso de agresión, de invasión de terreno, es muy probable que ocurra. Hay bandas que están permanentemente detrás de estos terrenos, de patrimonio, para poder ingresar, vivir ahí, ¿no? O ir avanzando en el terreno colindante. Entonces se evalúa también, ¿no? Y así con cada riesgo que uno va ubicando, va identificando. Por ejemplo, acá en el robo de niños, el hurto, también, ¿no? Se evalúa qué tan probable es que ocurra, el criterio de vulnerabilidad, las medidas, las disposiciones que se tienen con respecto a los niños, la capacitación del personal, las políticas, ¿no? El sistema de videovigilancia que pueda determinar dónde están, la orientación a cada uno de los niños, el control, las medidas de seguridad para que no se puedan perder, no se puedan salir, no se pueden extraviar o no se los puedan llevar. Entonces, todo esto se evalúa y con medio de esa evaluación vamos a tener un criterio. Después de eso ya viene el diseño, ya que es la complementación, ¿no? Complementa el análisis de riesgo. Luego de tener el análisis de riesgo viene el diseño, el plan de seguridad, las respuestas que vienen a ser el plan de contingencia a las diferentes situaciones que se puedan presentar. ¿Ok? Preguntas, consultas antes de... ¿No? Ya estamos llegando a las últimas diapositivas. Comentarios. Ok. El diseño de un sistema de protección física se basa en las metas y objetivos de la empresa.
Y esto es algo que debemos tener en cuenta. No debemos perder de vista el plan estratégico de la organización. Se deben considerar los riesgos y los activos de la organización. Familiarizarnos, conocer, entender y comprender el plan estratégico es importante porque todas nuestras recomendaciones, las estrategias de seguridad deben estar alineadas con la visión y la misión de la empresa. Si tenemos una selección inadecuada, una instalación s- inadecuada de equipos, un mantenimiento de los equipos que no se hacen de manera periódica, si no tenemos un plan de mantenimiento, si la integración, ¿no? Y todos estos elementos no se integran al sistema de seguridad, el sistema se hace vulnerable. Entonces, no solo es la evaluación del agente de seguridad, no solo debemos enfocarnos en el sistema de videovigilancia, sino es las políticas, el uso de llaves, el uso y la entrega de llaves, ¿no? Las cerraduras, las ventanas, los sensores, los controles de acceso que se puedan tener. Es todo ¿no? Los componentes del sistema es que debemos evaluar. Y ahí vamos a poder identificar vulnerabilidades, porque si no el delincuente lo identifica y es ahí donde ataca, donde golpea. No tener personal capacitado agrava todo, empeora todo, ¿no? Si ya tenemos deficiencias y encima personal no entrenado, no va a proteger adecuadamente las instalaciones, ¿no? Debemos contar con personal capacitado, procedimientos actualizados, funciones de los agentes actualizados para poder proteger de manera adecuada la instalación. Y debemos tener en cuenta que la función primaria de un sistema de protección es la detección, la demora y la respuesta. Debemos enfocarnos en que el sistema proteja la instalación y detecte si está ocurriendo un ingreso no autorizado, una intrusión nocturna, un ataque, debe detectarlo. El sistema debe detectarlo, debe evaluar por medio del sistema de cámara, ¿no? Los dispositivos que se han instalado, la cerradura, las puertas, todo deben demorar a ese atacante para que no llegue a su objetivo. Y una vez detectado, debe haber un plan de respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Se activa la alarma, se activa el sensor de intrusión. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan de respuesta ante esa activación? Vamos de frente, el personal de seguridad se dirige al punto, se llama a la policía. Todo ese plan de respuesta se debe diseñar en base a la evaluación de riesgo donde se han identificado los riesgos. Este es una secuencia, ¿no? Son las fases de un diseño. Primero en la prevención del sistema, ¿no? La prevención del delito, del crimen a través del medio ambiente, de señalizaciones, utilizar las condiciones de la instalación y luego ya está el uso de sensores en la detección, sistema de video y evaluación de alarmas, la iluminación, centro de control, control de acceso, las barreras de demora y las respuestas. Aquí en esto vamos a diseñar, teniendo en cuenta esto, ¿no? Estas fases tenemos que diseñar el sistema de seguridad. Luego de haber realizado una evaluación de riesgo. No podemos proponer estrategias de protección sin contar con una evaluación de riesgo. Debemos hacer esfuerzos por tener una evaluación de riesgo de la instalación, institución donde nos encontremos. Ok, con esto estamos terminando. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, por favor?
Profe, una consulta. Hola Luis, sí, adelante Luis. Para hacer una evaluación de riesgo hay que hacer un estudio de seguridad previa. Ok, el estudio de seguridad es, es la evaluación de vulnerabilidades también, solo que algunos lo definen con nombres diferentes. Algunos le llaman estudio de seguridad y algunos le llaman evaluación de riesgos. En ambos, perdón, evaluación de vulnerabilidad. En ambos casos se debe hacer una descripción del sistema de seguridad, o sea, con qué equipo contamos, la puerta, cuál es el sistema de la cerradura, evalúas o estudias, ¿no? Si estás haciendo el estudio, ¿no? Tienes con esa definición, evalúas, describes cómo es ese sistema, qué cerradura es, qué tipo de cerradura es, cuál es el procedimiento para la apertura, a quién se le entrega la llave, bajo dónde está en custodia la llave. Estudias o evalúas todo el sistema. Luego vas con las cámaras, vas con el personal, verificas si es personal entrenado y luego los otros ambientes, ¿no? Los sensores, están todo el sistema. Como te digo, algunos lo llaman estudio de seguridad y otros lo llaman evaluación de vulnerabilidades. Es lo mismo, solo que debe describirse. En ambos casos debe describirse este, el, el sistema de seguridad. Analiza, algunos lo llaman estudio porque estudia el sistema, ¿no? Y también la definición de evaluación de vulnerabilidades porque va evaluando, va avanzando y va evaluando todas las condiciones de seguridad física. Eso es Luis. Te agradece, profe. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Mientras se animan, les comento que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos 300, ya casi 330 participantes, donde hay profesionales de seguridad patrimonial, seguridad ocupacional, algunos con mucha experiencia y algunos recién iniciando en este mundo de la seguridad. Hacen consultas, algunos aportan con algunas respuestas, algunos documentos, y ahí interactuamos. Solo en esos dos temas, ¿no? Seguridad ocupacional y seguridad patrimonial. Compartimos los enlaces de las capacitaciones también y por medio de eso pueden participar en los cursos que programamos. Em, Pueden escribirme, este es mi teléfono, este es mi correo, pueden escribir si desean participar en este grupo, yo los voy incluyendo, pero los incluyo siempre y cuando lo soliciten, no incluimos sorprendiendo a las personas, ¿no? Salvo que lo soliciten, lo vamos incluyendo. Em, tengo un grupo, ¿dónde está? Ok, aquí tengo un canal de YouTube donde compartimos nuestros cursos. El curso hoy día lo vamos a compartir en este canal, donde los invito a suscribirse, a compartir la información y ahí van a encontrar una serie de cursos que hemos ido brindando a lo largo de estos años, ¿no? Tanto en temas de seguridad física, seguridad patrimonial y liderazgo. Pueden ir acá en este playlist, que es la lista de reproducción, donde hay diferentes temas que hemos ido tratando, tanto en seguridad física como en seguridad ocupacional. Acá les paso el enlace en el chat para que puedan suscribirse los que deseen, están invitados. Ok, finalmente. Los invito a seguir nuestra página de GCIN Perú, donde compartimos todo este tipo de cursos, tanto en seguridad física, seguridad patrimonial, seguridad ocupacional y liderazgo.
Los invito a abrir perdón, sus cámaras para tomar un pantallazo y poder compartirlo en nuestras redes sociales. Ok, voy a tomar un pantallazo. Gracias Luis, gracias Abraham. Los que se animan a abrir sus cámaras, por favor. A ver, vamos. Listo, muchas gracias. Gracias a todos por su participación y estamos en contacto hasta a un nuevo curso que estaremos comunicando. Ok, muchas gracias. Compartan la información. Gracias, Abraham. Gracias, Robert. Los dos Robert que están conectados. Abraham, que está conectado desde México. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Ya, profe. Listo, Gracias, profe. buenas tardes. Gracias.